Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Tercera llamada. Comenzamos. Muy buenas tardes, noches. Me da un gusto maravilloso. Bueno, y voy a decir que me da un gusto orgásmico estar moderando esta maravillosa mesa, porque evidentemente se trata no solamente de colegas adorados y entrañables escritoras y escritores, sino como lector, como librero, estar al lado de, ahora sí que de mi derecha hacia mi izquierda, no tiene que ver con cuestiones ideológicas, sino simplemente así estamos sentados, mi querido Raúl Argelmí, mi adorada estas situaciones del micrófono, mi querida Mercedes, que ya vives en España, dejó Uruguay, mi querida Claudia de Argentina, mi queridísimo Goran, que es esta especie de peruano, francés que vive en París y que tenía algunos calendarios de no verle, y Miguel Cane, mexicano que de pronto vendía frutas en Gijón. Bien, el tema de la mesa redonda tiene que ver con la literatura y los cambios, la literatura y América Latina, la literatura y transatlántica. Lanzo la primera pelota preguntándoles, y que la cache quien quiera, porque no quiero que sea así como ir diciendo quién tiene que participar, ni mucho menos. Lanzo la primera pelota planteando a la mesa, a mis amigas, a mis amigos, ¿qué onda con la literatura en estos momentos históricos cuando tenemos este monstruo que son las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y que de pronto la lectura en papel se ha convertido en una lectura de pantalla, y que la inteligencia artificial plantearía que si alimentas un ordenador con una serie de información, escribe la novela que no eres capaz de escribir. ¿Les parece como saque o me están viendo con cara de pinche Fritz mamón? Querida, ¿vas? Adelante. Hola. Bueno, siempre es mejor empezar porque después todos dicen todo lo que hay para decir y el último no tiene nada. Así que me postulo para alargar la primera. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo va la literatura hoy por hoy que tenemos de adolescentes, de jóvenes? No teníamos celular, internet, Está bien. inteligencia artificial. Yo creo que nos sobrevaloramos cuando pensamos que los momentos que nosotros estamos viviendo es el cambio. El cambio en la literatura fue el tipo que inventó poner letritas, caracteres móviles, y que inventó la imprenta. O sea, eso fue un cambio. Después, el resto del tiempo, los sentimientos, lo que describe el escritor son siempre los mismos, siempre son el amor, el odio, el desamor, la vida, la muerte. Los sentimientos siempre son los mismos. Lo que es diferente es la manera de contarlo. Pero no me parece que vivamos momentos de cambios tan espectaculares en la literatura. Momentos espectaculares de cambio en la literatura hubo, por ejemplo, con el boom de la literatura latinoamericana, es decir, ahí sí que hubo un momento realmente de cambio. Eso que los críticos literarios dicen, la literatura
se amojonó, se transformó en otra cosa. Pero no, yo no noto realmente que el hecho de estar en un mundo virtual, que tengamos acceso a Internet, que estemos, sigo hablando, que estemos hiperconectados, haya cambiado la literatura. Salvo en cuanto a que nuestra atención es cada vez menor. Yo los desafío a que lean un libro y que cuenten cuánto tiempo pueden estar sin mirar el celular. Entonces, ese sí me parece un gran cambio. Nuestra atención cada vez es más lábil, nuestra atención es cada vez requiere de textos más simples. Entonces, en ese sentido me parece que la literatura está perdiendo porque nosotros, los propios lectores, estamos consumiendo algo que cada vez tiene que ser más simple, más sencillo. Miguel, levantó la mano primero Miguel. Perdón, hola. Gracias, Mercedes, Hola, Gijón. perdón, gracias, Mercedes. Gracias, Mercedes. Hola, Gijón. A ver, esta respuesta viene en dos partes, en dos incisos. El primero, sobre la inteligencia artificial y si llegará a reemplazar o no la literatura. Hablando desde el punto de vista de lo que tenemos en común todos estos autores que estamos aquí, que todos escribimos novelas de expectación, de suspense, de angustia, de novela negra, finalmente, ¿no? Que toda tiene que ver con cierto tipo de relación que establece el lector y la imaginación del lector con la lectura, con la historia que se le va a narrar, como mencionaba Mercedes. Es verdad que la atención, el span de atención de la gente se ha vuelto más corto gracias a las pantallas, pero hay algo que la inteligencia artificial no va a poder replicar nunca, que es la sensación de angustia que provoca la imaginación misma cuando estamos imaginando una situación llena de tensión, de pasión, de angustia, de amor, de, como decía Mercedes, de desamor, de violencia, o que finalmente son elementos que forman parte de la novela negra. Es imposible que una inteligencia artificial realmente pueda replicar esto, porque sería un producto completamente artificial. No, la gente notaría la diferencia, y yo sé que los lectores notarían la diferencia. Por otro lado, lo que mencionabas acerca de este mundo lleno de redes sociales y demás, es verdad también que la literatura ha cambiado en los últimos, ¿qué será?, 15 o 20 años, con la aparición del Internet y el libro electrónico. Ha cambiado en el sentido de que la gente ahora tiene acceso a más libros. Yo sigo siendo un gran amante del libro impreso. Creo que el libro impreso es muy importante, pero muchas veces no tenemos espacio en las estanterías suficiente para todos los libros que quisiéramos tener, o queremos recuperar libros de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, de nuestra infancia, y ya no existen en ediciones impresas, pero existen en ediciones electrónicas. De ese modo, yo, por ejemplo, tengo, digamos que, dos bibliotecas. Tengo mi biblioteca de libros impresos reales que puedo tocar, que puedo bajar de la estantería y sentarme a leerlos a la luz de una lámpara, pero también tengo una biblioteca de 2000 títulos en digital, donde puedo leer libros que ya no puedo conseguir en otra parte, pero que han sido rescatados por la literatura, por las editoriales en un formato digital. Entonces creo que los dos formatos van tomados de la mano, y eso así ha cambiado en cierta forma, no la manera de hacer literatura, pero la manera de leer, de acceder a la literatura. Y algo que sí ha cambiado la manera de hacer literatura, creo yo, y aquí estoy poniendo la carta sobre la mesa, es las redes sociales, en cierta forma, especialmente las de mensajería instantánea como Twitter. El Twitter no solamente es una red social, se ha convertido en un medio de comunicación y en un medio de difusión también para la literatura. Hay gente que hace literatura mediante tweets, poesía, relato, y así como antes llegaron a surgir a mediados de los 2000 las novelas que eran a través de los blogs. Por ejemplo, alguien que surgió de ahí fue Manel Loureiro, que hizo Apocalipsis Z, que ahora va a ser una serie de televisión en Netflix,
Pero en su momento, cuando él vino aquí a Semana Negra, en algún momento, hace unos 15 años, había editado Dolmen, su primera novela de zombies, que él había empezado a escribir un par de años antes como un blog. El editor de Dolmen la descubrió siendo una secuencia de páginas electrónicas y decidió que se podía convertir en un buen libro, y lo hizo, y de ahí surgió la carrera de Manuel Loureiro, que ahora es uno de los escritores más conocidos de España. Entonces, a lo que quiero referirme es que sí, en cierta forma, las redes sociales y el internet han ayudado también a crear literatura. Buena o mala, eso ya está abierto también a discusión, pero lo cierto es que se le ha dado más oportunidad al escritor que no tenía manera de acceder a editoriales, ya fuera editoriales independientes o los grandes conglomerados del Pingüino, La Casita, El Planeta y demás. A veces no se puede acceder a editores en esas casas, pero sí puedes, a través del internet, a través de Amazon, a través de Twitter, a través de Facebook, puedes tú mismo escribir, crear tu libro, publicarlo, e incluso imprimirlo, si llega a ser necesario. Y eso me parece un gran avance, porque le da más acceso a los lectores de un modo o de otro. Siento que es más democrático. Pero bueno, eso es lo que yo quería decir sobre el tema, y ahora dejo esa carta sobre la mesa a ver quién lo retoma. Gracias. Gracias, Miguel. Goran. Sí, bueno, la verdad, yo creo que estamos leyendo cada vez menos. Esa es la impresión que tengo. Sí, vemos fenómenos como la Semana Negra, magnífico, en todos los libros salen, se leen bien, pero globalmente creo que estamos perdiendo la batalla. Nuestra generación ha vivido con el libro impreso, ha vivido leyendo periódicos. Hoy en día, bueno, yo vivo en Francia, cada vez que veo a alguien comprando Le Monde, tiene más de 70 años. Los chicos no leen. Tengo el caso de mis hijos que son universitarios, leen poco. ¿Qué tienen que ver las redes sociales con eso? No sé si directamente, no estoy seguro, pero lo que sí es que ha creado un ritmo de vida que hace que sentarse tranquilamente, como hacíamos nosotros durante horas, a leer un libro, era algo vital. Lo era para nosotros, lo fue para nosotros. Para los chicos de ahora, pues la verdad que soy bastante negativo al respecto, y pienso en lo que me dijo una vez mi editor francés. Me dijo, bueno, ¿sabes qué? Se va a leer cada vez menos. En realidad, bueno, vas a tener en el futuro 5% de la población que juega al golf, 3% al cricket, y vas a tener 7-8% que lee libros. Y la verdad que siento eso. Bueno, yo no estoy en las redes sociales, no quiero estar, eso no es un problema, pero es una cuestión de ritmo. El ritmo de la lectura con la que nosotros hemos crecido, creo que se ha perdido. Gracias, Goran. Querida Claudia. Bueno, buenas tardes. Creo que es un tema en el cual todos sacamos conclusiones un poco sin saber, en el mejor sentido lo digo. Quiero decir, Goran dijo recién, lo veo en mis hijos no leen. Y yo podría decir, los chicos leen porque mis hijos sí leen. Y entonces básicamente creo que no hay estudios concretos, o sea, hay una sensación de que se lee menos, pero no hay estudios, por lo menos en Argentina no hay estudios de cuánto se lee o cuánto no se lee. Yo no estoy tan segura que se lea tanto menos, sinceramente. Creo que también los adultos pueden ser que lean menos, no solamente los chicos. Y si se lee menos, también tendríamos que reflexionar hacia adentro de la literatura, por qué se lee menos. Porque si siempre estamos diciendo, se lee menos por las redes sociales, o se lee menos porque hay series de televisión o cine o lo que sea, no hacemos una reflexión hacia adentro de la literatura de por qué se lee menos. Entonces, yo lo dejo como pregunta también, como dijeron ellos, lo tiro sobre la mesa. No estoy tan segura que sea así porque no hay una estadística concreta que diga eso. Hay una sensación de un editor, una sensación mía, una sensación de Raúl que puede ser distinta. Y por otra parte, todos esos
esas redes sociales o esas nuevas inputs de audiovisuales también son historias que se cuentan. Quiero decir, por ejemplo, Hanei Kureishi tuvo un accidente cerebrovascular en Italia hace poco y empezó a escribir a través de Twitter todo lo que le iba pasando estando con un problema que lo iba escribiendo su propio hijo. Él le dictaba a su hijo. Entonces es una persona con un gran escritor con un problema cerebrovascular que le va dictando a su hijo mientras está en Roma en un hospital y ahora ya se fue a Inglaterra, igual está pésimo. Y eran piezas literarias, estaban en Twitter, estaban escritas a través de un hijo que escribía lo que el padre le dictaba y realmente eran piezas literarias. Y a lo mejor uno agarra una novela que escribió un escritor conocido o no y no siente que ahí hay una pieza literaria valiosa. Entonces creo que también tenemos que reflexionar no solamente sobre el método en el que se escribe, sino sobre qué estamos escribiendo. Lo dejo ahí, como dijo Miguel, lo dejo sobre la mesa. Gracias, Claudia. Raúl, que no por ser el último vas a ser el primero. No, pero bueno. Yo cuando leí el título de la charla, Escribir en tiempos de cambios, me pregunté si estábamos en tiempos de cambios, si este es un tiempo de cambio, o qué significaba, porque de alguna manera el título está diciendo que es un tiempo de cambio. Creo que es un error absoluto. Toda nuestra vida, nuestra corta vida, que es parte de la historia, demuestra que los cambios se han producido siempre, independientemente de nuestra voluntad. Alguien habló de la tecnología alguna vez, definiéndola como una locomotora que tira de un tren llevando a la humanidad y no hay maquinista, no hay nadie que controle y la locomotora acelera cada vez más y en el último vagón, mirando las vías que quedan atrás, van los que saben explicando qué pasó. La tecnología, los cambios, nos pasan por arriba. Yo creo que la gran diferencia está en la edad. Cuando nosotros tenemos 14, 15 años, digamos 20, participamos de los cambios y nos gusta que ocurran todos los cambios y empujamos los cambios, porque son nuestros cambios. Cuando dejamos de ser jóvenes irresponsables y empezamos a ser adultos responsables, empezamos a entregar banderas y los cambios nos empiezan a molestar. Los cambios que antes de ayer eran fenómenos, estábamos con esos cambios, nos empiezan a molestar. Y cuanto más viejos somos, más jodidos nos ponemos con los cambios, porque notamos los cambios. Y entonces no, aparece la famosa frase, dice alguno, no, vos sabés cómo era en mi época. ¡Oh! ¿Viste? Yo ruego a San Belcebú que el día que se me ocurra decir que todo tiempo pasado fue mejor, un rayo me parta al medio para evitarme esa humillación. Creo que en realidad los cambios han ocurrido siempre, te gusten o no te gusten. Y quiero decir algo por lo que dice Claudia. Yo creo realmente que la gente hoy lee más que hace 50 años. Porque para activar en las redes tenés que escribir mal, como puedas, sin acento, sin nada, no importa, pero escriben y leen. Si no lees en las redes no existís. Es así, que no leen libros. ¿Y qué va a hacer? La historia de la humanidad indica que se empezó a leer libros hace bastante poco tiempo. Antes la humanidad era súper analfabeta y sobrevivió a todo igual y se transmitieron los conocimientos y los matemáticos inventaron las matemáticas. Creo que de pronto es como decir hoy en día el cuco, hoy en día la inteligencia artificial. El problema está en la inteligencia natural, si la usás o no, no la inteligencia artificial. Porque lo que es real es que la humanidad, según mi punto de vista, esto no es una versión universal, es lo que yo pienso, la humanidad hoy es tan estúpida como en la época de los romanos. No ha cambiado, es igual de estúpida, le venden cualquier pescadito de colores, vota justamente lo que no tiene votar jamás, digamos. Entonces, en realidad, la posibilidad, coincido con Arthur Koestler, que dice que la humanidad es un error de mutación, que fue una mutación fallida y que terminamos en donde terminamos, que somos una banda, una especie de tarados que por casualidad hemos sobrevivido y que lo mejor que puede pasar en el mundo es que un día ¡pua!, terminemos y empiece todo de vuelta. Entonces, yo los cambios, la verdad, no les tengo miedo porque además sé que no los puedo controlar. Bienvenidos sean, quién sabe lo que vamos a leer mañana. Se ha puesto...
Esa es la maravilla. El debate no es que todos estemos todos contra Goran, ni mucho menos. Me aviento rápido dos estampas. Dices, mis hijos no leen, mi hija Frida, en el 2020, cuando nos encerramos, entre marzo y octubre leyó 87 libros. Frida hoy tiene 11 años, en el 2020 tenía, chíngale, soy pendejo para las restas, 8, 9 años tenía Frida y se chingó 87 libros, por ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo que puedo poner, en la promoción de la lectura que hacemos en México, nos hemos percatado cómo hemos roto este estigma de donde no hay, el niño que no ve leer al adulto no se va a convertir en lector. Hemos generado círculos de lectura entre niños y entonces el niño llega con el papá y lo obliga a que le lea. Y entonces los adultos están comenzando a leer incentivados por los niños. No quiere decir que sea la generalidad en Francia, en Argentina, en Uruguay, en España, en México, en Venezuela o en Tombuctú. Simplemente suelto estampas y me encanta esto. Obviamente el título de la mesa era así como escribir en tiempos de cambios. La literatura cambia, la literatura... Varios levantaron la mano. Goran. No, yo quería decirle a Raúl que la verdad que a mí sí me parece que hay un cambio mayor. Veo lo que está sucediendo en Europa. No podemos decir que todo sigue igual. Hemos conocido épocas más facundas, más gloriosas. Ahora, ¿qué es lo que yo veo personalmente? Y no, bueno, aparte de que puedo verlo, como diría un poeta peruano, dijo, soy un daltónico raro, todo lo veo negro, pero el hecho concreto es que vemos un auge de la extrema derecha en Europa. Ese es un cambio mayor. Cuando te das cuenta que un país tan ilustrado como Francia tiene 25% de votantes de extrema derecha, cuando ves el auge de la extrema derecha en Italia con la Meloni, ves lo que está sucediendo acá con Vox, sí hay un cambio mayor al que estamos asistiendo. Quizás no somos actores en este momento políticos para luchar contra ese cambio, pero yo realmente siento que estamos, que no ocurre en América Latina. En América Latina creo que hay mucha más esperanza, aparte de un Bolsonaro de aquí por allá, pero sí siento que estamos, y me preocupa, asistiendo a un momento prefascista, diría. Realmente, cuando ves las cifras, Claudia hablaba de cifras. Bueno, las cifras sí, hablemos de cifras en lo que es Europa ahora, y es realmente no solo preocupante, sino diría espeluznante. Miguel. Por favor. ¿Quién? Claudia. No, yo no iba a decir nada. Igual creo que lo que dice Goran es cierto, pero que no es necesaria y directamente relacionado con la lectura, porque no solamente lee la gente de izquierda, qué sé yo, la gente de derecha también lee. O sea, que haya una vuelta del fascismo no quiere decir necesariamente que se va a leer menos. Si estamos hablando de cambios políticos, sí, hay cambios dramáticos en Europa sobre todo y también en Latinoamérica, pero no sé cuánto eso va a incidir en la lectura, no lo sé. Quizás no van a leer lo que nosotros quisiéramos que lean, puede ser, pero no le veo tanto la relación, quizás me equivoco, con la lectura realmente. No, políticamente correcto, pinche Miguel, te habías levantado la mano, por eso te di la voz. No, fíjate que lo que estaba yo pensando ahora, mientras estaba escuchando todo esto, es que cuando oí a Raúl y luego de repente pensé en la famosa frase de que, son dos frases de hecho, es una, lo único constante en la existencia es el cambio, y por otro lado, no importa qué tanto cambien las cosas siguen siendo iguales. Pensé en algo que como tú decías, cambia la lectura, que esto ya lo hemos planteado, lo dijo ahora mismo Claudia. En realidad es una cuestión muy ambigua saber si cambia o no la lectura. No se puede predecir,
Pero lo que sí está cambiando, y tú lo preguntaste, Fritz, es la manera de escribir, la manera de escribir, la manera en que nos estamos acercando a ciertos temas, la manera en que estamos regresando a ciertos temas o ciertos estilos o ciertos géneros que habían caído como en desuso, y de repente estoy viendo en un nivel global, quiero decir, no únicamente en Latinoamérica o en Hispanoamérica, también en el mundo anglosajón, incluso en el mundo oriental, se están retomando ciertos estilos y ciertos géneros que habían caído en desuso, y que eso me entusiasma muchísimo, no solamente como escritor, que es magnífico, porque finalmente uno escribe lo que quiere, y uno escribe, no sé si mis compañeros pensarán lo mismo, si los colegas pensarán lo mismo, pero uno finalmente escribe la clase de libros que a él le hubiera gustado leer o que le gusta leer en cierta parte. No solamente piensa uno en el lector, sino también piensa en sí mismo. Vamos, si uno no está escribiendo algo que no le guste, le llene o le satisfaga a uno, entonces no está escribiendo. Está tecleando para cumplir un contrato, que es diferente. Pero a lo que voy es esto, de repente hay un resurgimiento del western, de la novela del oeste, por ejemplo, o que no, y vamos, sin ir más lejos, Cormac McCarthy, por ejemplo. Gracias a Cormac McCarthy, de repente hay escritores en todos los idiomas que están como que acercándose a la novela de este estilo, ambientada en situaciones rurales, que tratan sobre temas filosóficos en un ambiente de acción agreste y de aventura, ¿no? O por ejemplo, en este caso, yo he escrito una novela gótica ambientada en la frontera mexicana. Eso sonará como un oxímoron o un absurdo, pero vamos a ver, yo soy mexicano, estoy muy alarmado por la situación de los migrantes en la frontera sur de México, los inmigrantes que vienen de Sudamérica y de Centroamérica hacia México rumbo a los Estados Unidos, y los inmigrantes mexicanos que cruzan hacia los Estados Unidos por la frontera norte. Eso a mí me alarma y me preocupa, me angustia la situación, por ejemplo, de los inmigrantes que murieron calcinados de una manera inexplicable, absurda y estúpida, que nadie puede explicarlo todavía bien a bien cómo sucede en Ciudad Juárez, todo esto. Nosotros como escritores tenemos la obligación de tomar la realidad para convertirla a través del filtro de la ficción en algo que le hable al lector, sea el lector quien sea una niña de 8 o 9 años, sea un adolescente universitario, o sea una persona de más de 70, no importa. En este caso, yo lo que encontré para poder hablar acerca de lo que a mí me angustiaba sobre el ser migrante y los distintos tipos de ser migrante que existen, porque finalmente yo viví aquí en Gijón 7 años y era un migrante. Siendo mexicano aquí, yo era un inmigrante. Esa situación me preocupaba, me interesaba, y encontré de repente la manera mejor para contarla a través de la literatura gótica que hacían las hermanitas Bronte o que hacía Daphne du Maurier en Rebeca. Ese tono me sirvió personalmente, y hablo de este ejemplo, para poder contar este tipo de temas que me interesaban, y siento que eso es algo que nos ha permitido como escritores este cambio que hay en este nuevo siglo, que bueno, ni tan nuevo, bueno, sí es nuevo, a los 23 años todavía es nuevo. A lo que voy es esto, ha habido un cierto cambio en las atmósferas, tanto políticas, sociales y culturales, en todos los idiomas, y esto nos ha permitido regresar para contar estos temas nuevos, con estilos que considerábamos viejos, y creo que finalmente nada es completamente nuevo y nada es completamente viejo, simplemente hay una evolución constante en la manera de narrar, y todas las herramientas son válidas. Eso es lo que creo yo, lo pongo sobre la mesa, y mis colegas que opinen. Réplica contra réplica. Querida Mercedes, vas, aunque no quieras. Yo sé que leemos más y sospecho que leemos peor. Sé que leemos más en Uruguay, porque hay una encuesta de consumo cultural de hogares, ¿no? Entonces, sé que cada 3 o 4 años que se hace la encuesta, leemos más.
¿Ves por qué todos los argentinos nos queremos mudar a Uruguay? ¿Te das cuenta? Para leer más. No, para tener en Después cuenta. hablamos, para- después hablamos. Y decía, sospecho también que leemos peor, porque, bueno, ahí no tengo cifras y no tengo más remedio que ser autorreferencial. Hace poco releí, y casi iba a decir intenté releer, pero no, dije releí porque llegué hasta el final, La Casa Verde de Vargas Llosa. Y me costó tanto leerlo, porque la literatura compleja del boom, y vuelvo a ese tema del boom de los años 60, 70, 80, es tan terriblemente difícil hoy de leer, que yo no podía creer que eso lo hubiera leído con tanto placer y con tanta facilidad cuando tenía 20 años. Entonces, yo quiero decir que para mí, de alguna manera, Vargas Llosa es como una metáfora de la literatura. Empezó escribiendo aquellos libros tremendamente complejos y que hoy, no digo que hayan quedado viejos, pero que ya son tan difíciles de leer, y hoy escribe una literatura mucho más acorde a los tiempos. Entonces, es como eso, ¿no? Vargas Llosa es la metáfora de la literatura. Raúl. La inmortalidad dura un ratito, en realidad. Hay gente que, sobre todo, puede no coincidir conmigo, pero sobre todo los poetas, creen que con la inmortalidad es algo que con un poema se puede decir inmortal. Mentira, es mentira. Todo muere en algún momento y el arte también muere. Borges decía en algún texto y en una entrevista en Francia que hubo poetas y escritores que eran enormemente leídos y que nadie los lee más. Ni siquiera sabemos que existieron. Y entonces yo creo que un escritor, lo digo como escritor porque estamos en una mesa de escritores, debería tener conciencia de su participación del tiempo. Tiene un tiempo en el que comparte el idioma. Yo no sé cuántos de los que están acá ha leído el Quijote completo. Es difícil leer el Quijote hoy en día. Yo lo leí cuando era chiquito porque tenía el único libro que tenía en la biblioteca de mi casa era el Quijote, y lo leí tan mal que estoy convencido que yo quería ser el Quijote, porque el Quijote iba a arreglar el mundo. Y en realidad estaba loco el tipo, me costó entenderlo. Y el lenguaje, el castellano que utiliza el Quijote, hoy es difícil de leer, y el siglo que viene será mucho más difícil de leer. Se pueden intentar, como se intentó acá en España en algún momento, una versión en un idioma más moderno. A mí me parece una falta de respeto. La cosa está como está. Te puede gustar o no, ese es otro problema. Pero respetemos lo que se hizo como se hizo. Me parece que buscar esto... Ahora, claro, yo lo que quiero decir para cerrar esta intervención es que cuando nos juntamos escritores y empezamos a hablar de la escritura, caemos en la mirada corporativa, ¿no? Nos preguntamos qué hay que escribir, por qué la gente no lee, bueno, y es un problema, la mirada corporativa es un problema. Mis amigos docentes están convencidos, yo jamás los pude hacer cambiar de idea, de que la gente sería mejor si estuviera mejor educada. Es mentira. Es mentira, porque antes que se inventara la educación pública, privada, que conocemos hoy como educación, estaban las iglesias. Y las iglesias, el cristianismo y todo lo más, lo que hicieron fue educar a la gente para ser mejor. Si no, lean los 10 mandamientos y los castigos previstos. ¿Y qué funcionó? No funcionó un carajo. Violamos todos los mandamientos, hicimos todos los desastres, nos seguimos matando desde aquella época hasta ahora. En realidad, la educación, creer que la educación hace mejor a la gente, me parece que es una ficción muy linda de creer, pero no más. Pero mis amigos que son docentes, porque primero son docentes, piensan que la docencia sirve para eso. Y yo tengo miedo de que nosotros como escritores de pronto estemos mirando algo que tiene que ver con los cambios y con el mercado, sobre todo, con el mercado. El mercado en los últimos años ha cambiado algo muy importante para los escritores.
En los años 60, cuando un escritor publicaba y le iba bien, sus libros estaban 7, 8 años en las librerías. Ahora, aunque te vaya bien, están 6 meses. El libro desaparece en 6 meses, chao, se descatalogó, fuiste. Y nadie escribe, ningún escritor que yo conozca, un escritor que valore como tal, escribe un libro en 6 meses. Con lo cual la posibilidad para un escritor de vivir de su escritura es totalmente loca. Es imposible, hay que buscarse la vida por otro lado. Es un vicio caro. Pero eso lo podríamos ver si analizamos cómo cambiaron los mercados, todo el mercado. En el sistema que estamos, capitalista, como lo quiera llamar, ha cambiado. Es así. Vamos así, pum, entramos, somos novedad, chau, te fuiste a la otra, viene otra atrás. Y hay mucha gente que se pone atrás. Y bienvenida a la inteligencia artificial, si alguna vez hace libros que la gente lea y que le gusten, qué sé yo. Porque si yo me pongo a escribir un libro pensando lo que a la gente le gusta, estoy jodido, a mí no me va a gustar. Eso seguro, yo escribo lo que a mí me gusta. Y para lectores que les gusta lo que a mí me gusta. Y somos pocos. Y sí, somos pocos, pero bueno. ¿Qué tanto el lector termina persiguiendo a su lector, no? Miguel. Bien, antes que nada quisiera hacer una acotación, algo que me hizo pensar lo que mencionó Raúl, y yo quisiera preguntar a la audiencia con que me levanten la mano, ¿quién de aquí quiere ser escritor? Más que ser escritor, ¿quién quiere ser escritor? Escribir algo, publicar algo. ¿Quién quiere ser escritor ahora? Ok. Veo manos. Hombre, tú ya eres escritor, Goran. Doctor Toshilovak. Y muy bueno, además, de verdad, deberían de leer a Goran, es espléndido. Retomando, todos ustedes quieren ser escritores, muy bien. Ciertamente, Cervantes, tomando el ejemplo mencionado por Raúl Argemí, escribía, no es que se haya propuesto voy a ser escritor, se convirtió en escritor de una manera, en aquel entonces uno se volvía escritor de una manera casi fortuita, empezaba uno a narrar las cosas y empezaba a ponerlas por escrito y empezaba a concebirse, vamos, El Quijote es considerada la primera novela en la ficción universal. A lo que voy, es verdad que es difícil leer El Quijote, es verdad que es un error obligar a los escolapios a leer El Quijote. A mí me obligaron a leer El Quijote a los 12 años en el primer año de secundaria, lo que vendría a ser el primero de la ESO aquí en España, y fue un gravísimo error porque pudo haberme apartado de la lectura para siempre, porque el Quijote no es un libro para ser leído específicamente en la infancia. Está bien que existan versiones que son El Quijote contado a los niños, porque eso, como quiera que sea, puede decir, esto me interesa, en algún momento se acercará al Quijote original, que de todos modos hay gente que dice, es que es un coñazo. Bueno, no, a mí no me parece que leer El Quijote sea un coñazo, pero puedo entender que sí sea difícil leer en español antiguo un libro tan extenso, pero que también es tan rico en matices y en aventuras. A lo que voy es a esto, cuando Cervantes escribía, ciertamente no pensaba que iba a pasar a la posteridad de esta manera. No estaba escribiendo para el día de mañana, estaba escribiendo para el día de hoy, para tener pan en la mesa, ¿no? Lo mismo que hacía William Shakespeare. No era que estuviera pensando, todo mundo algún día va a citar Ser o no ser, esta es la cuestión. No, en realidad él escribía estas obras teatrales para poder montarlas y poder entretener al público y poder ganar dinero para comer. Que lo siento, pero como decía Raúl, la visión corporativa ha existido desde el siglo XV o quizás desde antes. A lo que voy es a esto. Nadie debería de hacerse la idea, y si ustedes piensan escribir en algún momento, no piensen que van a escribir para la posteridad. Nadie realmente debería de pensar que va a escribir para la posteridad. Que piense, pero es que mi libro va a ser diferente. Estoy seguro de que hasta Virginia Woolf pensaba, pero es que mi libro va a ser diferente. Y lo eran.
Cada libro es diferente a su manera, como decía Tolstoy, ¿no? Al principio de Ana Karenina. Toda familia feliz es parecida, toda familia desgraciada lo es a su manera. No hay que pensar en la posteridad por el simple hecho de que la posteridad llega demasiado pronto y pasa demasiado pronto. Decía Raúl, la inmortalidad dura muy poquito, y es verdad, tanto como dura la vida. No hay yo siempre digo, la frase de que uno vive tantas vidas como novelas lea. Y toda vida es una novela cuando llega el escritor que la sepa contar. Pero aunque esto, si bien es algo que entusiasma y todos sentimos, tengo una historia para contar, escribidla, pónganlo sobre papel, tecléenlo en su ordenador, grábense en notas de voces hablando, contando su historia. La narrativa oral no debería desaparecer tampoco, y de hecho no ha desaparecido. Finalmente es como se forma el lector primero, a través de la narrativa oral. Alguien nos leyó algo primero alguna vez, que creo que eso es algo que en cierta forma no cambia. Todos siempre cuando aprendemos a leer es porque alguien nos está leyendo algo. Pero no hay que pensar en dos cosas que me parecen sumamente aborrecibles. Uno es, entre comillas, la ambición literaria, que un poco tiene que ver con lo que decía Mercedes al respecto de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa escribe sus primeras novelas, yo creo que hasta La tía Julia y el escribidor, que a mí me parece que es su mejor novela, pero ese soy yo. Las escribe con, entre comillas, ambición literaria, porque Mario Vargas Llosa estaba pensando, entre comillas, en la posteridad. Un día, tal vez ya nadie lea a Mario Vargas Llosa, y será una pena, pero leerán a otros autores, porque finalmente el cambio es constante. Así como cambian los lectores, también cambiamos los escritores. No somos... Creo que los únicos escritores que realmente van a ser eternos son Cervantes y Shakespeare. De ahí en fuera, todos los demás, incluyendo a gente como Virginia Woolf, o como Rosario Castellanos, o Iris Murdoch, que estoy citando aquí a algunas de mis escritoras favoritas, o Joyce Carol Oates, o Tennessee Williams, o Truman Capote, o quien sea, tarde o temprano van a pasar a la inmanencia. Es inevitable. Los que estamos aquí sentados un día nos van a olvidar. Tal vez dentro de 20 años ya nadie nos lea, tal vez ya dentro de 20 años nadie nos recuerde. Eso no es importante, lo importante es escribir para el lector que nos va a leer ahora. Eso es lo que yo pienso, que el lector que nos va a leer ahora, que se va a sentir identificado ahora con lo que le estamos dando. Y sí, después tenemos la suerte de que alguien más joven en un futuro nos descubra, o alguien mayor en un futuro nos descubra o nos redescubra, como está pasando ahora, que se están rescatando escritores de la época del siglo XIX, o del siglo de oro español, o de la época victoriana. Se están recuperando ahora, no solamente porque las editoriales no tienen que pagar derechos por ello, sino porque realmente están encontrando lectores nuevamente. Será maravilloso, pero si no, advertencia, un caveat emptor para todo el que quiera ser escritor. No necesitas pensar en tener ambición literaria, ni pensar en la posteridad. Finalmente, esas dos cosas son solamente estorbos para las historias que realmente quieres contar. Y nuevamente pongo la carta en la mesa para mis colegas. Más que la carta en la mesa, pinche Miguel, les preguntaste quién quiere ser escritor y luego les dijiste, están jodidos, ¿para qué escriben, no? O sea, ¿qué onda, carnal? Ya. Hemos hablado de ideología, de cambio. Me parece un tema porque está aquí de alguna manera representado México, Perú, Argentina, Uruguay. Y evidentemente la historia del siglo XX de nuestros países tenía que ver con la represión, las dictaduras, y de alguna manera crecimos y nos formamos bajo esa ola, ese fantasma que también generó literatura y que hoy por hoy, como bien mencionaba Goran, de pronto el fantasma del fascismo va aterrizando, por desgracia, en Europa, que por fortuna, entre comillas, también no está pasando en América Latina. ¿Cómo veríamos esta lógica de cambio histórico que empezamos a escribir sobre ciertas realidades latinoamericanas y que hoy tenemos otra diferencia? Suelto. ¿Quién dice yo? Raúl.
Yo te voy a decir, voy a reconocer que me preocupa menos el fascismo que la gente que lee horóscopos. No es un chiste, no es un chiste, ¿eh? Los horóscopos están basados en el universo de Ptolomeo, que era un señor, un brillante matemático y astrónomo, que concebía lo que las iglesias en ese momento, los religiosos, aceptaban. Que la Tierra era el centro del universo, la Tierra estaba en el centro del universo y alrededor ya giraba el Sol, giraban los planetas, giraba todo y allá arriba había una cúpula de luces que eran las estrellas. Creo que a esta altura, salvo que se llamamos terraplanistas, que es más divertido, todos sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, que estamos en un sistema solar, que no existe, que el sistema de Ptolomeo es absurdo. Sin embargo, algunos, seguramente los que están acá saben más de astrología que en esto, saben que en algunos momentos las cosas se les complican porque el planeta tanto empieza en recesión. O sea que cuando va para allá, de pronto empieza a retroceder. Ptolomeo mismo sabía que eso no lo puede hacer un planeta, que un planeta es una cosa inerte que no tiene posibilidades de ir y volver. Claro, él no terminaba de entender que su problema era que la Tierra no era el centro del universo, que su problema era el punto de vista. En su punto de vista, de donde él pensaba que estaba la Tierra como centro y no estaba, la Tierra estaba girando, entonces miraba torcido. Bien, ahora, en este mundo que compartimos todos los días, hay millones de personas que consultan el horóscopo todos los putos días para saber si es un día a favor, en contra, se puede enamorar o hacer negocios. ¡Hostia! Y después nos asustamos de que pueda aparecer el fascismo. Con esa clase de tarados en millones, estamos jodidos, mucho más jodidos. En serio, quiero más a los terraplanistas, que están mucho más locos y son mucho más divertidos en realidad. Pero hay gente que se lo toma en serio. Después, claro, si pensamos de dónde sale el fascismo, pensemos, por ejemplo, de dónde salió Hitler. Y Hitler no nació en un país, no creció su fama política en un país del tercer mundo. Estaba en el mundo, la Alemania, uno de los países más cultos de Europa, gran productor de filósofos. Sin embargo, allí, con un mensaje casi estúpido, con un mensaje que se puede leer en Mein Kampf, de racismo exacerbado, un mensaje muy parecido a muchas iglesias cristianas que en Estados Unidos tienen muchos seguidores, que dicen, mientras estés con nosotros ganarás el cielo, si no estás con nosotros te come el infierno. Bueno, con ese mundo se dio. ¿Por qué? Y bueno, Hitler también hizo experimentos con sus sabios alrededor de si la Tierra en realidad, en vez de una bola así, era un agujero esférico en medio de un universo de piedra. Hombre, digamos que nuestras bases me preocupa mucho más eso, porque los fascismos si crecen, tienen una sola respuesta posible, la que fue la Segunda Guerra Mundial. No se puede razonar con ellos. No se puede razonar con ellos. Ellos hicieron los campos de concentración y exterminaron gente a montones. Porque sí, porque eran judíos, porque eran gitanos, porque eran homosexuales. No hay razonamiento posible. La única forma para parar el fascismo es la guerra. Es la guerra. Cosa que a la progresía les resulta muy molesto, porque prefiere creer que se puede ganar ese tipo de combate haciendo huelgas de hambre como Mahatma Gandhi. Pues no se puede. Mahatma Gandhi fue un buen hombre al servicio de Inglaterra. Inglaterra se quería ir de la India, entonces dijo, bueno, vamos a darle bola a Yo he estado 10 años preso en Argentina durante la última dictadura genocida. Si le hacías una huelga de hambre a esa dictadura, ¿sabes qué? Te aplaudía para que te murieras. No importaba un carajo si te morías. Un Mahatma Gandhi se lo hubieran pasado por los testículos. Entonces, claro, es más cómodo creer que se puede hacer una revolución en el mundo árabe con los celulares, con los teléfonos móviles. Mira, hacemos una revolución con teléfonos móviles. O si no, un día hacemos una huelga de hambre, ¡ay, cambiamos el mundo! Mentira.
Si nos vamos a preocupar por el fascismo, pensemos que hay una sola forma demostrada de vencerlo, la guerra. Y en la guerra se muere. Y lo que es peor, porque morir ya no duele, se mata. Se mata. Y cada vez que maten se van a llevar esos muertos con ustedes hasta el último respiro que tengan en la tierra. Pero es lo que hay. Mientras haya tanta estupidez masiva, gente mirando el horóscopo, va a haber terreno para los Hitler. Gracias. Raúl. Claudia. Sí, yo quiero primero decir que yo creo en la democracia y todavía prefiero la democracia a la guerra, y si bien el fascismo, creo que la democracia tiene que tener formas de solucionar eso de otra forma. No es lo mismo que antes, no es lo mismo que la época de la Guerra Mundial. Creo que también tenemos la obligación de pensar qué hacemos mal nosotros, porque si bien el fascismo, también es que desde la izquierda se hacen mal cosas. Entonces, si por ejemplo no condenamos a Nicaragua y a Ortega, que supuestamente fue de izquierda y que hoy está teniendo un régimen dictatorial en Nicaragua, y estamos haciendo cosas raras. Estamos preocupados por el tema de los libros y si se lee o no se lee. La semana pasada, Ortega y su gente entró a la biblioteca de la fundación de Sergio Ramírez, sacó todos los libros, sacó todos los instrumentos musicales de las bandas, y como supuestamente es un gobierno que no es de izquierda, pero que históricamente fue la izquierda, y nos sentimos incómodos. Bueno, no nos tenemos que sentir incómodos. O sea, criticamos al fascismo, me parece genial. Hay que estar en contra del fascismo y hay que buscar elementos democráticos para sacar el fascismo. Pero también hay que criticar si Ortega echa la cantidad de gente que echa, si rompe los libros de la biblioteca de Sergio Ramírez, y si en Cuba también meten presos artistas, también hay que criticarlo, porque si no, no salimos más de esto. Si solamente vamos a defender a los que fueron o son de izquierda y vamos a criticar al fascismo siempre lo vamos a criticar, pero quiero decir, en la derecha también habrá gente que tendrá espíritu democrático. Yo voto a la izquierda, pero si en la derecha hay gente que tiene espíritu democrático, para mí yo tengo que conversar y tengo que llegar a acuerdos. Yo no creo en la guerra. Me parece que estar planteando hoy que la solución al fascismo es la guerra, me parece que es un retroceso. Lo digo sinceramente, yo no me entrego de esa manera. Yo creo que tiene que haber otros mecanismos. Si creían que iba a ser una mesa redonda donde iba a haber consensos, esto es la gracia de la Semana Negra. Vamos cerrando, querida Mercedes. Yo suscribo completamente lo que dijeron los compañeros, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo además recién Claudia. Soy optimista además, no creo en la guerra. No creo en la utilidad de la guerra, no creo que la guerra sea la política por otros medios o algo por el estilo. Y además lo llevo un poco también al campo de la literatura, que estaba pensando mientras ustedes hablaban, cómo ha cambiado también. Soy optimista porque el mundo está más próximo, porque eso que criticábamos hoy de las redes sociales y de la proximidad de Internet, de la inmediatez, de estar a un clic del otro, a mí también me da una esperanza, me hace pensar que las cosas se van a poder solucionar. Digan lo que quieran y quizá no sea cierto, pero literariamente, por ejemplo, a mí siempre me interesaron mucho las crónicas de guerra. Me gusta, es un género que me gustaba. En los años 90 me interesaba leer sobre el tema de la guerra de los Balcanes. Y en Uruguay, yo qué sé, éramos 5 que nos gustaba leer sobre la guerra de los Balcanes, entonces yo tenía que ir hasta un kiosco que vendía revistas francesas, comprarme, yo qué sé, El Express y Le Nouvel Observateur y ponerme a leer cosas que a nadie le interesaban. Los noticieros uruguayos apenas lo mencionaban. Hoy también me interesan las crónicas de guerra, pero ya no existen más. O sea, la inmediatez ha llegado a tal punto que yo entro en Twitter y leo las noticias de lo que está pasando en la guerra de Ucrania y además inmediatamente geolocalizo lo que me están diciendo. Es decir, si yo sospecho que la noticia no es buena, es decir, que es lo que sea, un bot, lo que sea,
inmediatamente geolocalizo y encuentro el lugar y veo si realmente hubo un avance, si hubo bombardeo. Quiero decir, estamos tan próximos, que me parece que todo debería ser mucho más fácil de solucionar. Me parece que si hay algo que tiene este mundo de la integración a través de Internet, es eso, es que debería aproximarnos. Entonces, bueno, eso, agregar a lo que dijeron mis compañeros, que soy o quiero ser optimista. Gracias, Mercedes. Démosle 30 segundos la palabra a Miguel, que ya ven que es el que más ha consumido. Tienes 30 segundos, a la una, a las dos, arrancas. Bien, yo solamente quería apuntar al respecto de la pequeña controversia surgida en el choque de puntos de vista entre Raúl y Claudia. Yo quería apuntar que realmente el fascismo existe en todas sus formas. Solemos obviar a África, solemos olvidarnos de que África existe, pero en Uganda lo que está sucediendo, por dar un pequeño ejemplo, es horripilante, es brutal. Lo que ocurre en Medio Oriente con Irán también es horripilante. El fascismo no conoce de derechas o de izquierdas. El fascismo existe detrás de cualquier forma. El fascismo es nacionalsocialismo, nacionalpopulismo, todo esto. El neoliberalismo también es fascista, el populismo también es fascista. Donald Trump es un fascista y es peligrosísimo, y sería aterrador que él o que DeSantis volviesen a estar en esa silla grande. Putin es un fascista. El 85% de los gobernantes del mundo son fascistas. Estamos en un mundo gobernado por fascistas, y es escalofriante. Entonces, por lo mismo, la literatura es, quizás soy ingenuo, pero siento que la literatura es, en estos tiempos, es esta lucecita, quizás no muy grande, pero como decía J.M. Barrie en Peter Pan, es cuando ha tomado Campanilla el veneno. Es quizás lo que es la luz que agoniza, pero no hay que dejar que se muera. La literatura finalmente es lo que nos salva a todos, tanto lectores como escritores. Ese es mi modo de ver Gracias, las cosas, Miguel, para combatir al fascismo. Gracias. Goran, cerramos. Sí, bueno, no sé cómo llegamos a hablar de fascismo. Estábamos hablando de lectura, estábamos hablando de la extraordinaria novela La Casa Verde, que a mí siempre me ha fascinado. Terminamos hablando de África, de Uganda. Simplemente quería mencionar una cosa, de mi propia experiencia. Estamos hablando en términos de izquierda-derecha, fascismo, izquierda-derecha. Pero yo vengo de un país, un ex país, nací yugoslavo, y he vivido las guerras balcánicas. Y entonces ahí ya no hay cuestión de izquierda o derecha, no existen esas categorías. Lo ven ahora en las elecciones que hay, la izquierda y derecha, esos son términos europeos, latinoamericanos, pero en la Europa del Este no. Existe un nacional populismo tipo Orbán en Hungría, o tipo, ni sé cómo se llama, es un nombre complicado, en Polonia, un conservadurismo religioso, pero ya no en términos de izquierda o derecha. Eso es interesante pensarlo. Entonces, lo ven ustedes en las elecciones que hay en los países del este. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que proponen unos y otros? Y la verdad que lejanos los tiempos de hablar de clases sociales o de progreso, es básicamente un discurso contra muchas cosas, contra ciertos valores. Y eso me parece curioso, porque no se menciona. Nos hemos quedado en quizás unas categorías que funcionan a medias, porque al mismo tiempo vemos lo que sucede con Rusia, en que África, la mayor parte de los líderes africanos apoyan
a Putin, porque bueno, hay una historia colonial, lo vemos a Lula comprensivo con la invasión de Ucrania. Entonces ya las categorías no son pues lo que fueron en nuestros tiempos. Muy bien. Bueno. Agradezco. Hola. Agradezco. Mi querido Miguel, México, gracias. Mi querido Goran, serbio, peruano, francés, gracias. Querida Claudia, Argentina, gracias. Querida Mercedes, mil gracias. Querido Raúl, Argentina, gracias. Esto es la Semana Negra, esto es la literatura y el cambio, la literatura y la ideología, la literatura y la utopía, la literatura y el lector. Semana Negra, continuamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, noches. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.